Estamos al pendiente. Gracias, buenos días. Bueno, pues ahí están los trabajadores preocupados por su futuro, senadora. Sí, no, mira, en cuanto a los trabajadores, nosotros hemos sido muy abiertos y consecuentes para que comprendan que la reforma no altera a nada en absoluto. No obstante, ningún contenido de la reforma tiene que ver con prestaciones laborales. Sin embargo, en un transitorio tuvimos que agregar que las prestaciones laborales y los derechos de los trabajadores quedan garantizados e incluso en el presupuesto nacional. Entonces, por esa parte no hay que preocuparse, hay que preocuparnos por la desinformación que está corriendo para que algunos trabajadores a lo mejor puedan sentirse en riesgo, pero no hay ningún riesgo para las y los trabajadores del Poder Judicial. Eso queda totalmente descartado. Y solo señalar que jueces y magistrados no son trabajadores. Trabajadores no son titulares de un órgano del Estado. Y como titulares del órgano del Estado, que es el Poder Judicial, son titulares. Incluso ellos mismos, es un empleo. Ellos mismos en sus criterios y jurisprudencias han comentado que no son trabajadores, justo así, no son trabajadores los jueces y magistrados porque no tienen una relación de subordinación. Y como son un órgano del Estado, lo que sucede es que ese órgano del Estado se define y se consagra en la Constitución. A ver. ¿Y dónde se consagra la Constitución? En la voluntad popular. Y al día de hoy, según de las eras, 8 de cada 10 mexicanos están a favor de la reforma judicial. Laura. A ver, yo creo que justo esta desconexión con la realidad y estar catalogando siempre a los ciudadanos de primera o de segunda, si estás de acuerdo con Morena o con no, es parte, va a ser la némesis de este régimen oficialista. Pero yo te voy a decir una cosa. ¿Quién, pues, no, bueno, y ya la propia presidenta hace un par de días dijo que, por ejemplo, con la oposición no va a hablar, ¿no? O sea, sí cataloga de primera y de segunda. El pueblo, que ella decide quién es, sí dialoga con ella. Los que no, ella decide quiénes son, no van a dialogar con ella. A mí sí me entristece mucho esa declaración y tiene que ver mucho con lo que está diciendo la senadora ahorita, porque a nosotros nos votaron 6.5 millones de personas, en su mayoría jóvenes. Decirle a las juventudes que la presidenta no les va a escuchar, a mí sí me parece una cosa muy dura, y eso ella lo va a tener que explicar, no nosotros. Pero mira, lo que sí me parece fundamental aquí es, claro que son trabajadores, claro que tienen derechos, pero no solo eso, hay grupos enormes de personas que trabajan para ellos, que son trabajadores bajo la definición que dice la senadora Julieta. Ellos son los que hoy están en las calles marchando, ellos son los que hoy se para están... ellos? Claro que hay Hablamos riesgo de para jueces, ellos, por ministros, supuesto, van a magistrados. perder completamente, primero, su empleo, ¿Por qué? 2, están peleando los fideicomisos, y 3, es que no los Eso han es escuchado, mentira. Julieta, no los han escuchado. Claro que los hemos Hemos tenido escuchado. mesas de trabajo con ellos ya en Movimiento Ciudadano, en la Cámara de Diputados, donde tienen ya propuestas de cómo se tendría que observar las leyes secundarias para proteger sus derechos. No los están tomando en cuenta. Es que Para no hay empezar, contenido el sobre quinto derechos. transitorio tendría que ir a las leyes secundarias, para empezar. ¿Por qué perderían su empleo los trabajadores? Exacto. A ver, La reforma es que me es para parece que jueces aquí y se han dicho varias magistrados. cosas que sí son necesarias, digamos, precisar. Por supuesto que los jueces y magistrados están trabajando para el Estado. Son servidores públicos, Así es. están bajo el régimen de los servidores ¿Son públicos y servidores como tal públicos? son trabajadores. Les toca Julieta. ISSSTE, ¿no? O sea, es que es una cosa A ver. de verdad pues, medianamente preocupante que piensen, son seres humanos. Fíjate lo que a mí me escribió un magistrado el día de la tómbola, esta imagen horrenda de las bolitas cayéndoseles, las senadoras, que de verdad yo no puedo entender, no sé si lo hacen por poder o por dinero o porque ya no están viendo la realidad, pero estaban jugándose en las manos la vida de cientos de personas. Me puso un magistrado: qué triste es que mi trabajo y mi futuro dependa de una tómbola y una bolita. Mira, Ok, magistrados, No. jueces, ministros, estoy de acuerdo. Concluyo nada más con Y este tema. trabajadores alrededor Con de este ellos. tema. Un No, los trabajadores no van a juez ser... y magistrado de Morena que van a llegar sin experiencia, sin capacidad, sin inteligencia, van a llegar a poner a sus subordinados, que lamentablemente van a ser sin capacidad, sin experiencia, Al y lo contrario. que quieren es O dinero sea, hay y un poder. cambio Mira, de por equipo supuesto, cuando llega un claro, juez, o sea, un magistrado, un imagina, ministro. ¿tú Claro, crees? y son Bueno, trabajadores, son así sindicalizados si así o no. tratan ¿Y habría a los- posibilidad de poner un seguro y decir no se cambia a nadie? Pues también sería Evidentemente injusto. no, porque sé. ¿cómo les garantizas tienen entonces una su despido? visión de Estado. En condiciones No, justas, ¿no? o sea, eso es lo que no están haciendo. El problema es que ponen a gente que de verdad va a tener en sus manos, por la vía civil,
penal, O sea, tú llegas como mercantil, senadora y tienes a tu administrativa. equipo de confianza. Es obvio. Diputada, todos, senadora. los Pues, secretarios de déjame, O gente Estado. No adscrita también necesariamente. por ya Oye, por nómina, trayectoria, así es. etcétera. Oye, Por no trayectoria y carrera necesariamente. judicial. Y Cuando se llega a la Cámara de los Diputados, colaboradores muchas del Poder veces- Judicial y por eso se están A ver, manifestando. Cuando se senador. llega a los gobiernos y a la Cámara de Diputados, muchas veces confías en el personal que ya está porque es quien ya conoce las entrañas de la institución. Ahora, esto que están diciendo es basado en una hipótesis. Si nos vamos a hipótesis y cuestiones fantasiosas por las cuales Pues las siempre dos, ¿no? quieren, Como pero tanto como siempre que los quieren mantengan o como que los alertar, pero siempre quieren alertar y Claro que hacer hay que una alertar, cuestión pues son los derechos hipotética de las personas. cuando no tienen un solo argumento que realmente se base en el contenido de la reforma. Oye, senadora, Es y son solo los a partir, trabajadores, los que es están solo poniendo a esto en la mesa. partir de lo que ellos creen, porque creen que que León es de su condición. Pero déjame te digo algo, fíjate, es como si yo dijera que el día de mañana, digamos, entra la reforma por la cual se elimina la reelección de legisladores y ya la reforma hecha ley vigente, yo dijera que están atentando contra mi derecho a reelegirme porque la Constitución me está prohibiendo a mí un derecho. Ya es ley. La reforma al Poder Judicial es una garantía y va a seguir avanzando. Bien. Pero es como si ahora las diputadas que quieran una nueva reelección y que en la Constitución ya no se permita, aleguen que son trabajadores, que son trabajadores al servicio del Estado. Pues sí, pero son titulares del Poder Legislativo, no son trabajadores como Ajá. tal. Tenemos 2 minutitos para cerrar las 3, 40 segunditos cada una. ¿Arrancas, Kenia? Bueno, primero decirle a México, esto que está pasando no puede continuar. El abuso de Morena en el poder legislativo, ese abuso que no permite la reflexión, el análisis, ese abuso que solamente es agandallarse todo lo que puedan, se tiene que detener. A los trabajadores del Poder Judicial decirles, por supuesto, toda nuestra solidaridad. Sabemos que lamentablemente con estas reformas la carrera judicial en beneficio del pueblo de México ya no va a existir. Y a los señores, señoras de Morena, decirles qué lamentable que ocuparon sus votos. Esos que, por cierto, no se ganaron en las urnas, sino se ganaron en la mesa, ocuparon Gracias. esos votos para lastimar a un poder y para lastimar a todo México. Laura Ballesteros. 3 grandes mentiras sobre la que está construida la reforma del Poder Judicial. La primera, que el pueblo así lo votó y así lo pidió, no es así. El 50% de la población no les votó para la Cámara de Diputados y de Senadores, se lo agandallaron a la mano con las autoridades electorales. Y entonces lo que están decidiendo hoy pues es bajo un régimen autócrata y construido artificialmente. Y por eso hay que representar a la gente. Lo vamos a hacer hasta el final, a las y los jóvenes, a las y los estudiantes, a las y los trabajadores. Vamos a luchar por ellos porque no es lo que votaron y la gente de México merece más. Número 2, la segunda mentira tiene que ver con que esto va a mejorar la justicia. No es así, es una venganza y están quitando una cúpula para poner a la suya. Y número 3, que ya nada se puede hacer, sí se puede hacer, hay una ruta jurídica, Bien. acciones de inconstitucionalidad y amparos y vamos a ir hasta el final. Senadora Julieta Ramírez. Pues mentira es hablar sobre representación, siendo que solamente Movimiento Ciudadano ganó un distrito a nivel nacional, un distrito. Miguel Y no Pete ganó obstante, 0. Aguanta. tiene más de 20 legisladores Pete por el 50 principio y de ganó 0 responsabilidad. Laura, son los segundos de cierre y nos quedan bien poquito. Tranquilos, Claro. tranquilos. Ajá. Mira, 8 de cada 10 mexicanos están de acuerdo con la reforma al Poder Judicial. Otro 20% tal vez no, y aquí están representadas sus voces, pero 8 de cada 10 Bien. mexicanos está de acuerdo. La reforma al Poder Judicial ya es vigente y es bien. además un mandato popular y la reforma al Poder. Estás escuchando.